Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos estudiantes y padres de familia del tercer grado Esperanza, nuevamente desde Aprendo en Casa, hoy lunes 27 de septiembre del 2021, día 1 de la semana. Bienvenidos, que la fe y la alegría nos acompañen este día, queridos estudiantes. Trabajaremos personal social, construye interpretaciones históricas en la competencia, y nuestro propósito o meta es describir las características o las diferencias entre los primeros teléfonos y los que se usan en la actualidad. Vemos acá teléfonos de la actualidad, ¿verdad? Antes eran de otra forma, eran más pesados, no eran tan livianos como ahora, que entra en un bolsillo. Antes tenía que tener un una cartera, un bolso para guardar el celular, ¿no? Bien, continuamos, queridos niños. La actividad a trabajar en el área de personales, nuevamente identificamos cómo surgieron las tecnologías de la información y de la comunicación. TICs. T de tecnología, I de información, C de comunicación. Cuando te diga TICs, ya sabes qué significa. Continuamos. Acá hay un diálogo, están en la casa y vemos acá que hay un cuadro de la familia, diplomas, vemos una computadora de escritorio, el CPU, ¿no? Está todo organizado, hay buena iluminación, hay dos niños, nietos de la abuelita, y vamos a escuchar lo que dice el diálogo. Dice: abuelita, si antes no existían teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? El niño dice: sí, abuelita, el internet nos facilita la búsqueda de información. Y la abuela le dice: chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades, entonces seguirán utilizando el celular. Y bueno, esa es su incógnita de la abuelita, ¿no? Seguimos. La abuelita de Juana y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juana y Raúl siempre utilizan el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otras formas se comunicaban antes. Por eso, Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de su maestra. Seguimos. Radio Televisión. 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio. En 1920 se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. ¡Wow! Miren la historia de la radio, ¿no? Recién se empezaron el primer programa radial fue en el año 1925. Pero ya se realizaban transmisiones del año 1920. Seguimos. 1926. George Lloyd Baird realizó la primera transmisión de televisión en el Perú. Se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957. El 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión, TV Perú, Canal 7. ¡Wow! Ves que en el Canal 7 está desde los años casi desde 1955, ¿no? Y empezaron a hacer pruebas. Continuamos, queridos niños, y cada vez está más interesante nuestra clase de hoy. Nos informamos. Primero, medios de comunicación fue el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión.
el telégrafo en 1838, el teléfono en 1854, la radio en 1899, la televisión en 1926. El telégrafo lo inventó Samuel Morse, un alfabeto de puntos era, ¿no? Y rayas, y el telégrafo era eléctrico. En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima con Callao y Cerro de Pasco. O sea, había esa comunicación entre Lima, Callao y Cerro de Pasco. Teléfono. Fue su descubridor, el inventor fue Antonio Meucci, ¿no? En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y Callao. Días después se instaló la primera línea telefónica de uso público, o sea, ya había un teléfono público. Anda tomando en cuenta las fechas, por favor. Ve subrayando si es necesario. Creo que no, sí es necesario. La radio fue por Guillermo Marconi, emitió el primer mensaje en radio. En 1920 se realizaron las primeras transmisiones, se difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Seguimos. En 1926, John Lloyd Webber realizó la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión en 1955 y 1957. Yo todavía no había nacido, niños, en esas fechas. Seguimos. El 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión TV Perú, Canal 7. Entonces estamos viendo, por favor, subraya el inventor y el año en que se empezó a utilizar los medios de comunicación, ¿correcto? Seguimos. Primeros medios de comunicación, como dice acá, regresamos. Primeros medios de comunicación fue la radio y la televisión. Cuando llegó la radio, las familias se reunían alrededor del aparato a escuchar las noticias, los conciertos, las radionovelas también había por radio, o los recitales en vivo, ¿no? Nos dice acá que hay diversos descubrimientos científicos, ¿no? Y la invención del telégrafo y el teléfono contribuyeron a la creación de la radio, luego de ello, ¿no? Entonces la primera transmisión radial a larga distancia se realizó en 1899 entre Inglaterra y Francia y fue efectuada por Guillermo Marconi. Posteriormente, en Nochebuena de 1906, se realizó la primera transmisión radial en Estados Unidos. Y te puedo decir que de la televisión fue en 1926. El inventor, como te vuelvo a recordar, fue Lloyd Webber. Creía que era imposible transmitir imágenes por ondas, así como la radio transmite sonidos. Realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión el 26 de enero de 1926. Luego, en 1927, se llevó a cabo la primera emisión pública de televisión en Inglaterra, Estados Unidos, y se transmitieron los primeros programas de televisión desde el año 1930. Te invito a leer el recurso, los primeros medios de comunicación. ¿Ves? Acá está, ¿cómo se llama la niña? Vamos a revisar, Juanita, ¿no? Juana. Regresamos. Wow, nos adelantamos, creo. Acá nos quedamos. Dice, te invitamos a leer el recurso Los primeros medios de comunicación.
Antes de los teléfonos celulares se inventaron diferentes aparatos que también servían para comunicarse. Podemos utilizar esa información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo. Para ello debemos organizar la información. Ahí está el telégrafo, está la radio, está el teléfono y está la televisión, ¿no? Eran diferentes modelos bien raros que ahora han cambiado mucho. Juan y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en la clase de Aprende en Casa, mientras su abuelita los observaba atentamente. Chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces, seguirán utilizando el celular, le vuelve a decir la abuelita. Sí, abuelita, la internet es favorable. Abuelita, le vuelve a recalcar, ¿cómo hacían antes para que ustedes desarrollaran las actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? Seguimos con la clase. La abuelita de Juan y Rosa escuchó algunos comentarios respecto a los celulares. Por otro lado, Juana y Raúl siempre utilizan el celular. Todos tienen mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares y de qué otras formas de comunicación se comunicaban antes. Por eso Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con ayuda de su maestra, acompañados a leer los siguientes textos. 1. Organiza la información. Revisa la información anterior y ordena la aparición de los primeros medios de comunicación y en nuestro país. Ordena primero la aparición de cada uno de los medios de comunicación. Segundo, hazlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. No puedes abrirlo en 2 páginas de tu cuaderno. Coloca en la parte superior los años y en la parte inferior los hechos que ocurrieron en el año. Por ejemplo, en 1838 Samuel Morse inventó el telégrafo. Entonces ahí tú escribes, ¿no? Acá escribes en el primer casillero, ¿no? El telégrafo fue invento de Samuel Morse en 1838. Entonces así sigues buscando información ordenada, ¿no? Luego de 1978 sigue subiendo hasta completar ahí, digamos, esta línea de tiempo, ¿no? de la historia. Continuamos. La evidencia. Compara y describe la diferencia entre los teléfonos y los que se usan en la actualidad. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Acá te doy una pequeña información. Tú puedes seguir investigando en internet. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes. Para llamar a alguien debías introducir unas monedas. Unos años después se instalaron los teléfonos en empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron en lugares más públicos donde acudían a llamar o recibir llamadas telefónicas. Le decíamos locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. Instalar un teléfono demoraba años nuestro pedido de querer tener un teléfono en casa. Seguimos. Acá vas a dibujar los primeros teléfonos como eran los teléfonos actuales. Vas a comparar, ¿no? Acá, ¿qué te dice la actividad? Compara y describe. Compara y describe entre los teléfonos y los que se usan en la actualidad. Entonces aquí en tu evidencia vas a comparar, vas a escribir acá cómo eran los primeros teléfonos y cómo son los actuales. ¿Correcto? Esa es la diferencia, la comparación. ¿Correcto? Y en qué son semejantes, ¿no? Porque los dos permiten la comunicación.
Bien, seguimos. Luego describe acá las diferencias entre los teléfonos y los que usas en la actualidad. Acá escribes diferencias de los primeros teléfonos y acá las diferencias de los teléfonos en la actualidad. Criterios de evaluación. Vas a evaluarte y vas a explicar cuáles son los cambios en la telefonía, señalando las ventajas y las desventajas en su uso en la vida de las personas. ¿Lo lograste o puedes mejorar? Describe la diferencia entre los primeros teléfonos y lo que usas en la actualidad. Luego compara los primeros teléfonos con los que usas en la actualidad. Compara, o sea, qué diferencias hay, ¿no? Bien, querido niño, querida niña del tercer grado Esperanza, te recuerdo, la evidencia es describir las diferencias entre los primeros teléfonos y los que se usan en la actualidad. Vuelvo a recordarte, acá está la evidencia, las diferencias y también la comparación, esa parte, ¿correcto? Y lo que usan en la actualidad, ¿no? ¿Correcto, niños? Entonces, entiendan bien lo que se está pidiendo, describir, o sea, no es dibujar, es describir, que vas a buscar información y vas a escribir acá, en esto, por ejemplo, aquí, las diferencias, cómo eran los primeros teléfonos y cómo son en la actualidad. Seguimos. Este mensaje es muy hermoso, que cala dentro de ti, dentro de tu ser, como colegial y colegiala, ¿no? Porque estás en Fe y Alegría para ser el mejor de la clase, ¿verdad? Fe y Alegría quiere que seas siempre el mejor. Y te dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. No te rindas, sigue adelante, sé perseverante y continúa con la presentación de tus evidencias, ¿correcto? Entonces, queridos niños, se despide por hoy, lunes 27, tu Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara, que siempre está pensando en ti, que tú eres el número 1 o la número 1 del salón y que todo lo que haces, lo haces con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Me despido, queridos niños, hasta pronto, hasta mañana, si Dios lo permite.